Bienvenidos a el tercer episodio de nuestra serie con el lente en Latinoamérica. Soy Adriana Cansar, asesora para asuntos latinoamericanos y de las Naciones Unidas de Benebrite Internacional, y me acompaña como siempre nuestro director para América Latina, Eduardo Con. Y hoy tenemos el honor y el gusto de tener como invitada a Marina Rosenberg, embajadora de Israel en Chile. Así es, así es. Buenos días para todos. Tenemos el honor de que nos acompañe Marina, con quien hemos tenido el gusto de conversar en varias ocasiones. Es un placer que hoy nos acompañe en esta nueva serie que se enfoca exclusivamente en temas relacionados con Latinoamérica. Nos interesa profundamente conversar contigo porque además sabemos que pronto vas a dejar Chile. Nos resulta particularmente interesante y enriquecedor que nos cuentes de tu experiencia allí. Así que dejamos con la primera pregunta, Adriana. Sí, así es, Marina, un gran placer. Gracias por aceptar la invitación. Y la primera pregunta que queríamos hacerte tiene que ver con tu conexión con América Latina, con esta región, porque sabemos que naciste en Buenos Aires, ¿verdad? Y, y queríamos que nos digas qué significó para ti que te designen como embajadora en un país de la región. Bueno, antes de todo, muchas gracias, Eduardo, Adriana, por la invitación. Un gran saludo a todas y todos los que nos están viendo. Y sí, como bien saben, tengo mucho cariño para esta región latinoamericana. Nací en Buenos Aires, hice aliada con mis padres de chica, a los 6 años, pero siempre mantuvimos el idioma, los contactos, la cultura, el mate. Así que yo en realidad cuando entré a Cancillería hace 16 años atrás estaba segurísima que como diplomática joven me iban a mandar ante de todo a Latinoamérica, dada mi historia personal y mi conocimiento de español. Pero no, me mandaron a Medio Oriente sin saber árabe ni nada, y así es la vida de un diplomático o diplomática al final. Pero después de tantos años postulé al puesto de embajadora en Chile con esas ganas que tenía de volver a la región y reconectarme con Latinoamérica. Me tocó una época difícil para Chile, para Latinoamérica, para todo el mundo, pero realmente lo disfruté mucho, y también mi familia. Eh, Embajadora, en los últimos 2 años se han producido, y en el futuro cercano e inmediato, se van a producir cambios políticos sustanciales en distintos gobiernos de América Latina. La pregunta es cómo influyen esos cambios en las relaciones bilaterales con Israel y con los cambios que esos nuevos gobiernos, en la mayoría de los casos, marca en los organismos de Naciones Unidas. Bueno, yo soy partidaria de que dentro de la gran importancia que hay entre las relaciones bilaterales entre gobiernos y gobiernos, no menor es la importancia de las relaciones entre los pueblos. Y eso no cambia, y en eso no influye tanto quién es el gobierno de turno. Y aquí en Chile creo que lo hemos demostrado bien desde la embajada, desde la coordinación con la comunidad judía local, que el trabajo, la amistad que tenemos con las diferentes regiones en Chile, con la academia, con la sociedad civil, con el mundo empresarial, eso no cambia acuerdo a los cambios de gobiernos, ni aquí en Latinoamérica, ni en Israel, que también tuvimos bastante cambios y vamos a tener más aún en los próximos meses. Y creo que al final ese es el gran examen, digamos, de las relaciones bilaterales, que la amistad bilateral entre los pueblos, entre los países y los estados, y no solamente los gobiernos, que se mantenga a lo largo del tiempo. Israel tiene relaciones de amistad históricas con la gran mayoría de los países en Latinoamérica, y estoy segura y tengo toda la fe que eso va a seguir independiente de los cambios que existan en la región, como también en Israel. Sin duda, Eduardo, hay cambios de visiones en diferentes gobiernos nuevos que están surgiendo en la región, incluso vis-a-vis Israel.
y eso podría tener un impacto en las relaciones entre los gobiernos. No veo cuando se trata de Chile y también algunos otros países que haya un gran impacto en tema de Naciones Unidas, porque al final, lamentablemente, Chile específicamente tiene un récord muy negativo de votaciones en Exacto. contra de Israel, independiente de los gobiernos de turno. Eh, pero como dije, yo creo y siempre puse un gran énfasis en el trabajo bilateral vis a vis los diversos sectores de la sociedad y no solamente enfocándonos en los gobiernos. Ok. Eh, Marina, y en estos 3 años de trabajo en Chile como embajadora, te tocaron años difíciles, la pandemia en el medio, pero ¿qué nos puedes decir sobre lo que se ha logrado en materia bilateral? ¿En qué áreas crees que se ha avanzado más? Bueno, la verdad que creo que al final la pandemia, como también el estallido, nos trajo, sí, un montón de desafíos a nivel personal, familiar, comunitario, nacional e internacional, pero también muchas oportunidades y se abrieron muchas puertas. Mismo esta entrevista que estamos haciendo por Zoom, esta herramienta nos abrió la oportunidad de traer una cantidad impresionante de expertos israelíes sin que se muevan de su sofá en su casa en Tel Aviv o en la Galilea o donde sea. Y de repente pudimos llegar a regiones lejanas sin tener que viajar y conectando académicos, empresarios, médicos de aquí y de Israel. Y entonces lo que hicimos desde la embajada es ver esas oportunidades, que eso creo que es algo muy israelí, ¿no? O sea, dentro de todos los problemas y los desafíos, siempre ver las oportunidades que surgen y saber adaptándonos rápidamente a las nuevas circunstancias. Y lo que hicimos es poner mucho enfoque en una diplomacia nueva, una diplomacia del siglo XXI, una diplomacia con impacto social. Y eso quiere decir que con herramientas que nos dieron también desde Cancillería en Israel, con Mashab, que es la Agencia de Cooperación Internacional por el Desarrollo, hicimos una cantidad impresionante de proyectos sociales, humanitarios, donaciones a lo largo de Chile, como también lo hicieron muchos de mis colegas a lo largo del continente en realidad. Donando desde cajas de alimentos a guantes y mascarillas en época de pandemia, a tecnologías israelíes en tema de riego por goteo, temas de salud digital, etcétera, para, antes de todo, ayudar a la gente y hacer un impacto realmente que a veces es un impacto en una familia, en una persona, no siempre se trata de un impacto nacional que sale en la tele y que todos saben que Israel hizo esto y Claro. esto, pero realmente cambia la vida de personas y los que saben que eso ocurrió también le puede cambiar la opinión hacia Israel. Y todo va junto también con un esfuerzo que sé que las comunidades judías a lo largo de Latinoamérica lo hacen con el concepto de Tikkun Olam, de mejorar el mundo, de mejorar la vida de las personas más allá de la vida de gente de la comunidad judía. Y creo que eso es muy importante, que otros, especialmente en países como Chile, que la mayoría de la población a lo mejor no conoce ni siquiera a un judío o una judía y no saben de qué se trata, y de repente ven este cariño desde la comunidad, desde el Estado de Israel, que viene y hace la diferencia en una comuna lejana, en Aysén, al sur de Chile, o en Iquique, al norte del país. Y creo que eso es muy importante y creo también que eso debería ser el presente y el futuro de la diplomacia, de salir un poco del traje y de los diálogos bilaterales de gobierno a gobierno, que son sumamente importantes, no es que le estoy sacando la importancia, pero también estando en terreno, conectándonos con las personas, con los pueblos, entendiendo las necesidades locales y viendo desde el Israel y su experiencia y sus capacidades cómo podemos aportar. En tu cuenta de Twitter felicitaste al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, por su declaración sobre el compromiso de combatir el antisemitismo y la discriminación de todo tipo en todo el mundo.
¿Cómo has visualizado el antisemitismo y la discriminación desde tu lugar de trabajo en Chile en estos últimos 3 años? No hablo solo de Chile, sino desde Chile en general. Bueno, como saben, el desafío acá en Chile es bastante especial y diferente a otros países latinoamericanos. Hay un antisemitismo que es una combinación de entre antisemitismo clásico, de prejuicios contra los judíos, un antisemitismo también de grupos neonazis que son marginales, pero que existen, y por otro lado, un antisemitismo más moderno que se conecta con el antisionismo y que no diferencia entre la comunidad judía y el Estado de Israel. Y eso es algo que los estudiantes, cuando llegan a las universidades aquí en Chile, varios de ellos y ellas sufren de ataques verbales por ser judíos, acusándolos de atrocidades que no tienen nada que ver con su vida como chilenos y chilenas. Y eso sigue también con un discurso de odio muy fuerte en redes sociales, muchas veces también en prensa, especialmente prensa de izquierda, lamentablemente, y que es apoyado por ciertos políticos que sin ninguna vergüenza públicamente declaran declaraciones antisemitas, normalmente escondiéndose detrás de una máscara de antisionismo y diciendo que no son antisemitas, sino solamente antisionistas, que como bien sabemos es exactamente lo mismo. Y creo que uno de los desafíos que tenemos nosotros como Estado de Israel, como comunidades judías, es por un lado la necesidad de visibilizar estos actos y dichos antisemitas, educar a la sociedad como también a las autoridades. O sea, hay muchas autoridades que no son conscientes de qué es antisemitismo y que existe antisemitismo en sus países. Hay una negación que no creo que es ideológica, sino más de falta de conocimiento del tema, pero a la vez tampoco nadie quiere alarmar demasiado a los miembros de las comunidades judías. Entonces hay una línea muy sensible de cómo uno trabaja para visibilizar este fenómeno negativo, que lo vemos a nivel global, no solamente regional o nacional aquí en Chile, pero por otro lado sin crear pánico las comunidades. Pero sí creo que es muy importante que cuando ocurren hechos, dichos antisemitas, visibilizarlos, tomar acciones concretas en el tema, no esconderlos pensando que si no decimos nada y si no lo visibilizamos en redes sociales o vis a vis las autoridades, entonces no van a ocurrir más, porque la historia nos enseña que no es así, y que la única forma de luchar contra el antisemitismo es hacerlo cara a cara, sacándolo a la luz y tratar de trabajar en conjunto con las autoridades, con sociedad civil, con las instituciones de educación para visibilizar este fenómeno, para educar a la gente desde los colegios hasta las autoridades nacionales para poder tomar medidas concretas de legislación y medidas preventivas. Marina, algo relacionado con lo que acabas de decir. En Chile se conoce la definición de la Alianza Internacional para la Recordación del Holocausto, porque creo que es muy importante para identificar los casos de antisemitismo, ¿no? Porque hay muchos casos en que las autoridades incluso dicen, bueno, criticar a Israel no es antisemita, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos casos en donde la línea se cruza y sí es antisemita, y esa definición ayuda mucho a identificar esos casos. ¿Sabes cuál es el estatus, si se habla de adoptar la definición o no en Chile? Sí, lamentablemente no se habla de eso y no es que la comunidad judía acá ha hecho un gran trabajo en el tema.
pero de nuevo volvemos al desafío de que existe un lobby, más que lobby palestino, un lobby anti-israelí muy fuerte que cada año se va radicalizando más y más y que también en este tema pone mucha presión a los gobiernos de turno para no avanzar con la adoptación de la definición de antisemitismo de la IRA, que es bien absurdo, ¿no es cierto? Porque venimos a luchar Claro. contra un fenómeno que hay todo un sector radicalizado que está poniendo toda la presión para que los gobiernos de turno no tomen medidas como cualquier gobierno en un estado democrático debiera hacer para proteger a sus minorías, especialmente gobiernos que trabajan tan fuertemente para proteger los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos. Así que sin duda es un desafío. Yo creo que la definición de la ira es sumamente importante porque justamente ayuda a todos, incluso a las comunidades judías, a entender bien qué es y qué no es el antisemitismo. Como bien mencionaste, Adriana, la crítica al Estado de Israel es completamente legítima mientras está en la misma línea de cualquier crítica que se pueda hacer a cualquier otro Estado y mientras no cruza la línea a un movimiento que viene a deslegitimar el Estado de Israel como el único Estado judío que existe en el mundo. Y creo que también nosotros tenemos la responsabilidad como judíos y judías de entender bien esas definiciones, de no acusar falsamente a instituciones o personas de antisemitismo cuando no es antisemitismo, pero cuando es, fuertemente alzar la voz. Justamente sobre el tema de derechos humanos, hace muy poco tú presentaste en el Museo de la Memoria de Chile un documental que narra cómo el embajador de Israel, Moshe Tov, gestionó asilo político para más de 300 chilenos perseguidos por el régimen de Pinochet. Una época que no solo fue tétrica para Chile, sino para prácticamente toda Sudamérica, al menos, y no la América Latina. ¿Qué significó para ti como embajadora presentar este documental y cómo percibes que lo recibió la sociedad chilena en general e incluso los partidos políticos en particular? Bueno, toda esta iniciativa, que la verdad que creo que es uno de los proyectos más lindos que sacamos en mi estadía aquí en Chile, inició a los pocos meses de mi llegada a Chile, cuando con mi equipo fuimos a visitar el Museo de la Memoria, y hay ahí un mapa del mundo que menciona los países que dieron asilo a chilenos y chilenas en la época de la dictadura militar. Y Israel no aparecía ahí. Eh, el miembro de mi equipo que me acompañó, Isaías Basserman, me estaba comentando justamente del trabajo que se hizo desde la embajada a principios de los años 70 para apoyar a chilenos y chilenas que tenían que huir de aquí. Y preguntamos al director del museo por qué Israel no aparece y la verdad que era por puro falta de conocimiento. No sabía, no conocía la historia y ahí empezó nuestro proceso de recolectar información que no fue fácil, mismo de la Cancillería acá, como de la Cancillería en Jerusalén, y empezamos a promover este documental bien corto, de 16 minutos, pero que me parece absolutamente crucial e importante. La verdad que fue muy emocionante, Eduardo, recibir llamadas, mensajes de judíos y no judíos que estuvieron involucrados o como exiliados, chilenos y chilenas, o como parte del equipo de la embajada en su momento que estuvo apoyando. El trabajo fue trabajo de equipo al final, porque Moshe Tov, que fue el embajador, tenía todo el equipo local chileno que arriesgó su vida apoyando este esfuerzo. Estuvo el número 2, Benjamín Orón, que también fue parte integral de este esfuerzo, y todo fue con el apoyo de la Cancillería en Jerusalén. O sea, no fue una iniciativa individual o independiente de la política de Israel de apoyar a las personas que necesitaban huir. Y
la verdad que no pensé cuando empezamos este proceso que las reacciones iban a ser tan positivas y emocionales. También aquí en Chile como también en Israel, de repente aparecieron un montón de personas que no conocíamos, que querían aportar desde su perspectiva y conocimiento de esa historia, así que ojalá que más adelante por ahí se pueda ampliar un poco ese documental y incorporar a más testimonios. Eh, y acá en Chile espero que también esto tenga su impacto, o sea, que más personas lo vean y sepan esta parte de la historia, como, porque como muchas veces pasa, muchas personas conocen solo un lado de la moneda, ¿sí? No importa si es del conflicto palestino-israelí o el rol de Israel en la época esa de los años 70, y esto de repente abre los ojos al saber que Israel, al igual que otros países europeos como Suecia, Alemania, Francia. Es cierto que no recibimos miles y miles de exiliados, pero los que pidieron ayuda la recibieron, sean sin judíos duda. o no judíos. Y creo que esto representa muy bien lo que es la esencia del Estado de Israel y del pueblo judío, de siempre echar una mano cuando hay una persona que la necesita. Sin duda fue muy emocionante ver el documental y bueno, los que vivimos esa época, no en Chile, pero acá en Uruguay que también había dictadura, digo, la memoria en esto es muy importante, sin ninguna duda. Adriana. Sí, no, solo comentar que me alegra que le hayas hecho esa pregunta porque es algo muy importante que ocurrió y muy poco conocido fuera de Chile. Así que es súper importante que nos cuentes sobre eso. Yo quería preguntarte qué puedes decirnos sobre el grupo de amistad Chile-Israel que se formó en el Parlamento y cuál es el potencial que le ves en términos de acercar a las dos naciones, a los dos pueblos. Bueno, históricamente ya hace muchos, muchos años que existía un grupo de amistad parlamentario Chile-Israel, aquí en el Parlamento chileno, como también en la Knesset en Jerusalén. Pero lo que hicimos en los últimos 2 años y medio, 3 años, especialmente después del estallido social y del comienzo de la pandemia, fue ofrecerle a nuestros amigos y amigas en el Congreso trabajar en conjunto para conseguir justamente ese impacto social de apoyar a la gente en las regiones de los senadores o los diputados, que a lo mejor tradicionalmente nosotros no llegábamos ahí y no conocíamos las necesidades. Y, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, formamos un grupo de trabajo, lo llamamos Task Force Chile-Israel por el COVID-19, trabajando junto con los parlamentarios y parlamentarias para entender las necesidades en términos de pandemia en las diferentes regiones y ahí poder apoyar y ayudar con nuestro granito de arena con donaciones o diferentes proyectos sociales y aportes tecnológicos. Y así fue también que conseguimos ahora que hay un nuevo congreso aquí en Chile, formar uno de los grupos más grandes de amistad que hemos tenido en los últimos años, con más de 50 parlamentarios de la Cámara que son miembros. Algunos de ellos tuvieron la suerte de poder visitar Israel junto con la comunidad judía o en diversas ocasiones para conocer también los logros, los desafíos, entender qué Israel tiene para ofrecer y cómo puede aportar a los desafíos que existen hoy en día en Chile, como el tema hídrico, que es crucial aquí, como también el tema de ciberseguridad, seguridad ciudadana, salud digital, equidad de género también, que estuvimos trabajando mucho. Y creo que esos lazos con los parlamentos son sumamente importantes, no solamente a nivel político, sino justamente para promover ese impacto social y poder ayudar a más y más personas. Hace 2 días formamos el grupo de amistad Chile-Israel en el Senado
Tenemos ya más de 15 miembros dentro de 55 senadores, senadoras que hay en el Senado, que también es un número histórico, y creo que eso demuestra más que nada la gran apreciación que existe hoy en día en Chile hacia Israel, hacia lo que pudimos lograr como país dentro de los grandes desafíos que tenemos hoy en día y que tuvimos en el pasado. Y se entiende que esta amistad que mencioné al principio entre los pueblos y entre los países es realmente de un beneficio mutuo. Y siempre decíamos, por ejemplo, en el tema hídrico, Chile está sufriendo de una sequía ya casi 13 años. Israel ya pasó por esta sequía y lo pudimos superar, entonces no hay necesidad de inventar la rueda cuando ya existen soluciones que bien se pueden adaptar acá. Y eso hay más y más gente que lo entiende dentro del sector público, dentro del sector privado, el sector académico y la sociedad civil, y hay mucho más interés por ahí que en el pasado de colaborar con Israel, de viajar ahí, de traer soluciones no solamente tecnológicas, sino también de gestión. Y eso también lo vemos en nuestro trabajo con nuestros amigos y amigas en el Congreso. Marina, yendo a finalizar ya este diálogo, volvemos un poco al principio, a lo un poco más personal. Ahora tú vuelves a Israel, no sabemos si sabes tu próximo destino diplomático, si lo sabes y lo puedes decir sería interesante, pero además una pregunta ya final es si hay algún lugar en particular, además de tu interés que tenías siempre de venir a Latinoamérica, donde desearías especialmente está representando al Estado de Israel, más allá que sea la designación próxima o no. Bueno, esa es la pregunta más difícil que me hiciste hasta ahora, Eduardo, porque mi mamá siempre decía que yo soy Spielkentuje, ¿sí? Que no puedo quedarme quieta ni un segundo y mismo dentro de mi carrera diplomática. Así que bueno, por el momento volvemos a Israel, por lo menos por 2 años, sin planes concretos. Yo siempre dejo las puertas abiertas para cualquier oportunidad que surja en la vida, y tengo la gran suerte de tener a una familia y a un marido que me apoyan en todas las locuras y se adaptan muy fácilmente. Así que la idea por el momento es volver a Israel. En nuestro sistema, en la carrera diplomática, cuando uno vuelve a Israel tiene que estar mínimo 2 años antes que postula a otro cargo, se puede quedar mucho más también, pero mira, me haces la pregunta hoy, te puedo decir un país y mañana te digo otro, porque cada vez como que tenemos ganas de estar en todas partes. Nos encantó estar en Chile y estar en Latinoamérica, la verdad que yo por lo menos, y creo que también mi familia, nos sentimos rápidamente en casa. Fue una adaptación de días, no de meses, como normalmente se dice que los diplomáticos tardamos entre medio año y un año adaptarnos a un lugar nuevo y la cultura. Para nosotras fue días y no horas. Porque todos, también mis hijos hablan español, tenemos mucha de la cultura latina y de la personalidad latina, así que para mí sería un honor volver a cualquier país de Latinoamérica. Y bueno, pero también hay tantas opciones lindas en todo el mundo, ¿sí? Desde Europa y Asia y Estados Unidos. Así que bueno, veremos qué nos espera en el futuro y qué destino tendremos dentro de la Cancillería o fuera de la Cancillería. Seguramente será un destino importante y has dejado una marca muy grande en Chile, así que eso se ha notado. Adriana, Y bueno, hemos llegado al fin de nuestro tiempo, pero gracias, Marina. Fue un placer tenerte, aprendimos mucho, te deseamos mucha suerte en tu próximo destino y bueno, y esperamos, ojalá te envíen, para nosotros nos gustaría que te envíen a algún otro país de la región. claro. No, pero mucho éxito en cualquiera sea tu próximo destino. Bueno, Bueno, muchas el gracias. éxito está asegurado, sin duda, porque los 3 años no solo han marcado Chile, ha trascendido las fronteras. Solo mencionar el documental ya es un tema político que, conociendo como conoces tú la región,
es un tema político que trasciende, porque el tema de la memoria no lo hemos podido elaborar muy bien, a pesar de que han pasado 3 décadas, en prácticamente casi ningún país de América del Sur. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, mucho éxito. A todos los vamos a esperar en la próxima sesión del Lente en Latinoamérica, pero nuevamente, Marina, muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Solo agradecer y felicitar el gran trabajo que están haciendo ustedes como B'nai B'rith en Latinoamérica y a nivel mundial. Acá en Chile tuvimos una hermosa amistad y colaboración con B'nai B'rith Chile. Justamente ayer estuvieron aquí en mi oficina y hablamos de todo lo que se puede seguir haciendo en colaboración con la Embajada y con el Estado de Israel. Y bueno, los espero mientras tanto ahí en Israel. Espero que sea pronto, estaremos pronto allí. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y nos vemos dentro de muy poco con una nueva edición de Con el Lente en Latinoamérica. Muchas gracias.